Bueno, estos son los contenidos que vamos a tratar de charlar hoy. La verdad es que son bastantes para 2 horas, pero bueno, empezar un poco por el tema de qué son los hidrocarburos, cómo se generan y todo lo que trae aparejado, ¿no?, la industria petrolera, no solamente respecto de los procesos, sino también la situación mundial y dentro de nuestro país que se genera con este tipo de industrias tan particular. Lo mismo con la industria del gas, vamos a ver un poco conceptos de reserva, prospección, exploración, producción, consumo, y las distintas partes, digamos, en las que está dividida esta industria, el transporte, refinación, petroquímica, y al final algo de uno de los grupos que expuso en el TP de cómo se hace, que no me acuerdo cuál fue, pero dijo, ya no podemos hablar de procesos o de industria sin prestar atención o hablar de sostenibilidad, ¿no? Entonces, este tema de hidrocarburos es bastante controversial respecto de la sostenibilidad, así que bueno, también al final vamos a tratar de hablar un poco de las alternativas, bioenergía, biocombustibles, biorefinación, y cuáles son las proyecciones, qué es lo que dicen los especialistas que va a pasar, qué se espera que pase con todos estos temas. Bueno, para arrancar, ya algo vieron ustedes seguramente en fuentes de energía. El petróleo, el crudo, los hidrocarburos, el gas, se genera a partir de la materia orgánica. La materia orgánica puede estar en el agua, como en este caso en la figura de acá, en el aire, en el suelo, en la tierra, y esa materia orgánica, con el paso de miles y miles y miles de años, se va quedando en la superficie de las rocas sedimentarias, que son estas que se ven acá en esta foto, y esa roca sedimentaria se va enterrando, ¿sí? Porque va siendo cubierta por distintas capas de otras rocas. Entonces, a medida que esa roca va ganando profundidad, también va a empezar a ser sometida a altas presiones y temperaturas. Eso genera compactación y ese proceso se llama litificación. Esa materia orgánica como que se convierte también en roca y a partir de esa cocción, por el proceso de aumento de temperatura y aumento de presión al que está sometido, es como que se cocina esa materia orgánica generando los hidrocarburos. Y tenemos dos tipos de hidrocarburos, que son los convencionales y los no convencionales. Los convencionales, llámese petróleo o gas, se generan en las rocas sedimentarias, como dijimos recién, pero lo que va a pasar es que van a migrar, ¿sí? Se van a transportar a través de otras capas del suelo, del subsuelo, porque estas capas van a tener porosidad y permeabilidad, ¿sí? La porosidad son como cavidades en donde se van a meter estos hidrocarburos, y la permeabilidad es que esos poros están interconectados, entonces van a generar como caminos que van a permitir que los hidrocarburos viajen a través de estas capas. Algunos se van a encontrar con otro tipo de rocas que son sello, que son impermeables y que no los van a dejar seguir subiendo. En algunos casos sí van a aflorar a la superficie, y en otros también se pueden encontrar o chocar con algunas fallas de las distintas capas de rocas. Entonces ahí es donde se van a empezar a acumular y van a formar lo que llamamos yacimientos. En los no convencionales, si bien se generan en la misma roca, eh, lo que pasa es que no hay una migración, ¿sí? Quedan atrapados ahí, porque esa roca no tiene estas dos características de porosidad y permeabilidad. Entonces, cuando no hay migración, decimos que estamos en presencia de un yacimiento no convencional, que es el ejemplo de lo que tenemos en nuestro país, Vaca Muerta. Y dentro de los hidrocarburos no convencionales, no solamente tenemos al shale gas y shale oil, que son lo que hay en Vaca Muerta, que es ese petróleo y ese gas que no migró y quedó ahí en la misma roca en la que se generó, sino que hay otros tipos también de hidrocarburos que se denominan no convencionales, como por ejemplo el metano ligado a los bancos de carbón, que es el gas que queda adherido a la superficie del carbón, otros que se llaman gas de centro de cuenca, que son
acumulaciones de gas en este esquema no están señalados, pero están a más de 3.500 metros y a presiones muy extremas. En realidad en el mundo es muy poco conocido el uso de este tipo de no convencionales, aunque en Estados Unidos sí se aprovecha bastante. Como mencionamos, el petróleo o gas de esquisto, que es el shale, se conoce como shale. Y después tenemos también el tie gas, que acá lo vemos. En este caso es un intermedio entre convencional y no convencional, porque a diferencia del shale, no es que se genera y queda atrapado en la misma roca que se generó, sino que hay una migración, pero no se puede llamar roca reservorio a la roca en donde queda este tie gas, porque no tiene permeabilidad y porosidad. Se lo conoce también como gas apretado, queda como compactado ahí. Y después hay otro tipo de hidrocarburos no convencionales, que la verdad es que llama bastante la atención, que se llaman hidratos de gas. No sé si alguna vez escucharon nombrar esto. También se lo conoce vulgarmente como hielo inflamable, porque son moléculas de agua en estado sólido, hielo, que han atrapado dentro de sus intersticios gas metano, ¿sí? Y esto, la mayor parte, fíjense la cantidad, todos estos puntitos, son lo que se cree, porque esto es bastante nuevo, está en investigación, y esto es lo que se cree que existe de hidratos de gas. Fíjense, debajo de los fondos oceánicos, a mucha profundidad, parece ser que hay bastante gas acumulado en el hielo. Y son estables estos hidratos de gas a muy baja temperatura y a muy alta presión. Entonces es bastante complejo poder extraerlo. En Japón se hicieron unas pruebas, en 2013 se perforó y en 2017 se volvió a perforar en una costa. Y bueno, tuvieron hasta 24 días un pozo en producción, sacando gas del hielo, ¿no? Esto es bastante prometedor, porque por un lado el gas, saben que es uno de los hidrocarburos que su combustión es la que menor emisiones de gases de efecto invernadero, sobre todo dióxido de carbono, generan. Entonces hay una apuesta importante a que las matrices energéticas se basen más en gas que en otros tipos de hidrocarburos. Si bien después vamos a hablar de todo lo que es renovables, los hidrocarburos tienen esa importancia de poder servir de energía como de base, ¿sí? Los tenemos y cuando los necesitamos los usamos, a diferencia de la energía eólica, la energía solar, que ya sabemos que se le llaman intermitentes, que se pueden aprovechar cuando hay sol, cuando hay viento, pero que cuando no lo hay no tenemos esa energía, a menos que la hayamos aprovechado antes y la hayamos almacenado en baterías. Que bueno, ya saben, el tema de el desarrollo de las baterías está también muy en auge, pero bueno, es complicado, es caro, ocupa mucho lugar y tiene también sus cuestiones medioambientales. Así que bueno, esto de los hidratos de gas es algo novedoso y algo bastante prometedor en el sector de la industria del petróleo y el gas. Y si hablamos del petróleo, lo podemos definir técnicamente como una mezcla bastante compleja de hidrocarburos. Tiene principalmente carbono, hidrógeno y otros componentes como azufre, nitrógeno y hidrógeno, y lo podemos encontrar en distintas formas. Si forman anillos o forman cadenas, va a indicar qué tipo de crudo es, ¿sí? Los crudos más viscosos, más pesados, o otros crudos más volátiles. El crudo se usa principalmente, así como crudo no tiene un uso específico o no tiene una utilidad, sino que hay que hacerle un tratamiento, ya lo vamos a ver, pero bueno, sirve para después producir combustibles que después van a quemarse, para generar energía principalmente. Pero también lo podemos definir al petróleo como la materia prima más comercializada a nivel mundial, ¿sí? Es un commodity,
es el commodity de mayor comercio en el mundo, y esto hace que este tipo de industria sea de una complejidad política, económica, histórica, social enorme, ¿sí? Y muy distinta a todas las demás. Aparte es una industria extractiva de un recurso no renovable, porque si bien se generó solo, nadie lo fabricó, en el tiempo humano no lo consideramos como no renovable, porque tarda miles y miles de años en generarse, y además es una industria de capital muy intensivo y muy alto riesgo. Y este tipo de industrias depende mucho de las regulaciones de cada país y de los gobiernos de cada país, ¿no? Si hablamos del gas, como gas natural conocemos algo que principalmente es metano, ¿sí? El metano va a ocupar el 80-95% de lo que es el gas natural, y va a haber otros hidrocarburos, vapor de agua, otros componentes, y este gas natural lo podemos encontrar, depende de su temperatura y presión, en diferentes estados. A temperatura ambiente y atmosférica, presión atmosférica, está en estado de gas, ¿sí? Pero si nosotros lo enfriamos hasta menos 160 grados, siempre a presión atmosférica, lo que vamos a tener es un líquido, que es el gas natural licuado, el GNL. Y, por el contrario, si lo comprimimos a temperatura ambiente, pero hasta unas 250 atmósferas, lo que vamos a tener es el GNC, el gas natural comprimido. GNL, GNC y gas natural es el mismo producto en distintos estados. Distinto del gas licuado de petróleo, que si bien también lo podemos tener en distintos estados, su formación principal es propano y butano, ¿sí? Es lo que conocemos como GLP, y es lo que vemos, está dentro de las garrafas, ¿sí? Cuando no tenemos gas natural, aquellos que tienen en su casa, por ejemplo, la cocina conectada con una garrafa, lo que tiene adentro es gas licuado de petróleo. También en los tubos o cilindros le llaman, y también es lo que está dentro de del gas a granel, le llaman a las chanchas, ¿sí? Romina, Sí. el gas que se importa, ¿cuál es El el licuado de GNL, petróleo? Ah, gracias. ahora lo vamos a ver. Yes. Una aclaración, el gas licuado de petróleo, como lo compramos nosotros en garrafas, generalmente no está enfriado, está sometido a presión, está comprimido. Bien, y si hablamos de la situación del petróleo en el mundo, hay un montón de estadísticas, están publicadas en British Petroleum, que es una página en donde se publican las estadísticas, está súper completa y está país por país. Yo acá, bueno, lo sinteticé un poco por regiones, pero lo primero que tenemos que entender es el concepto de reservas. Reserva es aquel volumen, ya sea de petróleo o de gas, que está descubierto en un yacimiento, pero que se puede producir, o sea, se puede sacar de ese yacimiento con la tecnología disponible en ese momento, ¿sí? Es un volumen, es una cantidad que es posible producir. Siempre dentro de los yacimientos hay más cantidad de petróleo o de gas, pero una parte nada más se puede sacar. Eso se le llama o sea, lo que hay abajo es el petróleo original in situ o gas original in situ, POIS o GOIS. Y de eso una parte solamente se puede sacar. Y eso tiene que ver con el factor de recuperación. Generalmente ese factor de recuperación es entre un 10 y un 60% del petróleo original in situ, y entre un 50 y un 90 del gas original in situ. Vamos a ver que a medida que se incrementa el desarrollo tecnológico, obviamente estos factores de recuperación aumentan. También va a depender del tipo de pozo, del tipo de crudo que hay dentro de ese pozo. Algunos son muy viscosos, entonces se requiere mucha tecnología o mucha energía para poder sacarlos.
pero generalmente los valores van en ese sentido. Y por el otro lado, como dijimos, el concepto de reserva es lo que hay dentro del yacimiento que ya se descubrió. Sabemos que cuando un yacimiento, algo que no estaba descubierto se descubre, o sea, descubrimos que hay crudo en una zona, aumentan las reservas, ¿sí? Porque las contabilizamos como lo que ya está descubierto y que es posible producir. Bueno, y si vemos en estos gráficos, estos valores son del 2019, no cambian demasiado año tras año, y bueno, con la pandemia hubo como un parate de información importante, pero básicamente las reservas las tiene Medio Oriente, ¿sí? Sin embargo, fíjense que no pasa lo mismo con los que lo producen. Si bien Medio Oriente es un gran productor de petróleo, acá cobra bastante relevancia también América del Norte. Me faltaban estos cuadritos. Bueno, un dato también importante en las reservas. Si bien Medio Oriente, con todos los países, ¿no?, del Medio Oriente que tienen petróleo, tienen la mayor cantidad de reservas, Venezuela es el país que más reservas de petróleo tiene. Tiene 304 miles de millones de barriles. Y Argentina tiene 2,4, eso para que tengan una referencia, ¿no? En este caso, Estados Unidos es el mayor productor de petróleo en el mundo. ¿Qué quiere decir esto? Que no, o sea, tiene mucho, pero además todo lo que tiene lo está sacando, ¿sí? Saca 17 millones de barriles por día. Nosotros acá en Argentina sacamos 0,6 millones de barriles por día. Y el consumo obviamente va a coincidir con los países más desarrollados, con las grandes potencias, ¿sí? China, gran consumidor, Estados Unidos, gran consumidor, y Europa, gran consumidor, y poco productor. Entonces, en este último gráfico de barras lo que vemos es que Europa y Asia y Oceanía, con China a la cabeza, son grandes importadores. Este es un gráfico de relación consumo-producción, ¿no? En el 1 sería consumo lo mismo que produzco. Si estoy por encima, estoy consumiendo mucho más de lo que estoy produciendo, claramente lo tengo que traer de algún otro lado. Esto provoca que también el 50% de la producción mundial, o sea, 40 millones de barriles, son comercializados en el mercado internacional. Entonces, el petróleo se está moviendo todo el tiempo. Y vamos a ver entonces la importancia que tiene que tener el transporte de crudo. Respecto de petróleo y mercado, saben que el precio del petróleo es una referencia. Hay dos referencias importantes, el Brent, que es la referencia que toma Europa, y el WTI, que es la referencia que toma Estados Unidos. Estos son distintos tipos de petróleo específicos, mezclas, bueno, caracterizados. Más o menos están parecidos estos dos valores, pero el precio del crudo se mueve muchísimo a lo largo de los años y de la historia, y justamente los picos y valles de todas estas curvas, acá es el gráfico que sigue, ¿no?, están marcados por hitos históricos, complicados socialmente, económicamente, o guerras, o COVID, en este caso vemos, ¿no?, bajó abruptamente el precio del crudo. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque, y simplemente contado, el precio de un commodity siempre va a depender del equilibrio entre oferta y demanda. El tema es que cómo se mueve esa oferta y cómo se mueve esa demanda depende de una complejidad impresionante de factores, ¿sí? Saben que ahora, por ejemplo, con el tema de la guerra de Rusia y Ucrania, que es esto último que está acá, el petróleo está por las nubes, ¿sí? Está otra vez en casi valores históricos. Porque hay una menor oferta o porque hay restricciones de ciertos países que no reciben este tipo de crudo que proviene de Rusia, y eso hace que creo que lo que están haciendo es triangulando para poder llegar igual y sacar el petróleo de Rusia y que llegue
algunos lugares, pero eso incrementa el costo del transporte, entonces, bueno, la oferta aumenta o la demanda baja, la demanda aumenta, y ese equilibrio es lo que va después a arrojar el precio del petróleo, que es tan monitoreado y tan importante porque del precio del crudo dependen después los precios de todo el resto, porque vamos a ver que después del crudo viene toda una cadena enorme de industrias que van a depender de él. Bueno, ¿y cuál es la importancia de los hidrocarburos? Principalmente, los combustibles fósiles son fuentes de energía primaria, la más importante para la humanidad. Fíjense que con carbón, gas y petróleo se produce el 84% de toda la energía que consume el planeta, ¿sí? Lo vemos acá. Entonces, la matriz energética del mundo está basada en hidrocarburos. Si vemos en Argentina, nuestra matriz energética está basada en gas natural, que dentro de los hidrocarburos es el gas más limpio, pero un gran porcentaje lo ocupa el petróleo. Y si bien esto va a ser así por varios años más, porque es difícil y es muy complejo y es muy lento cambiar estos esquemas, porque esto tiene toda una infraestructura y capital y un montón de cuestiones atrás, ¿no? No se puede de un día para el otro decir no usamos más carbón, no usamos más gas, ahora empezamos a usar otra cosa. Pero bueno, el mundo está tendiendo desde ya hace varios años a cuidar un poco más el medio ambiente. De hecho, el protocolo de Kioto del 2005 y ahora lo que está en auge es la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, establecen distintos parámetros que incentivan o tratan de ir cambiando esto lentamente. Bueno, nosotros en Argentina lo que publica la Secretaría de Energía es un balance energético todos los años, este es del 2019. Es un poco más largo que este cuadro, lo pueden bajar, está disponible en la página. Este es un resumen, y lo que vemos acá, como para destacar, es que de las formas energéticas más utilizadas en nuestro país en el año 2019 fue el gas por redes, ¿sí? Y le siguen la energía eléctrica. El tema es que la energía eléctrica se genera en nuestro país con gas natural. Casi el 60% de la energía eléctrica se genera con gas natural. Nosotros en el gráfico anterior vimos la matriz de energía primaria, ahora vemos la matriz de energía eléctrica, ¿sí? Entonces, primer uso, gas distribuido por redes, en nuestro país 2019. Segundo uso, energía eléctrica, producida principalmente con gas natural. Después le siguen las naftas, el diésel y el gasoil, que lo consume principalmente el sector del transporte. Entonces, todos a base de hidrocarburos. Y por último, el sector residencial, que para calefaccionarse también consume gas natural por redes o otros derivados del petróleo. Así que bueno, nuestra matriz energética, tanto de energía primaria como de energía eléctrica, están basadas en los hidrocarburos. El tema de los hidrocarburos es que tienen un destino asegurado. El crudo no sirve para usarlo así como tal. Entonces necesita ir a una refinería para darle valor agregado y poder tener elementos o combustibles o productos útiles. Entonces, si hablamos de las refinerías, acá tenemos el gráfico de consumo de crudo, y en donde está el consumo de crudo están las refinerías, porque el principal
consumidor de crudo son las refinerías, ¿sí? En el mundo hay una capacidad de refinación de 99,5 miles de millones de barriles por día, ¿sí? Y la producción de crudo es de 76. Entonces, decimos que en el mundo todavía tenemos cierta capacidad ociosa. En cambio, en Argentina la situación es diferente. Nosotros tenemos más producción que la capacidad que tenemos para refinar. Eso hace que parte del crudo o lo guardemos o lo tengamos que exportar. Igualmente, fíjense en este gráfico, ¿no? La Argentina, qué poquita capacidad de refinación tiene. Y respecto del gas, pasa algo parecido con el crudo. Medio Oriente tiene una gran participación en las reservas, sin embargo acá aparece Rusia como un país el país con más reservas de gas. Lo que pasa es que en Medio Oriente hay varios que tienen bastante, y Argentina acá está como referencia. Si bien somos un país que tiene muchas reservas, fíjense qué por debajo que estamos de otros países. La producción también, Estados Unidos a la cabeza, y el consumo de nuevo en las grandes potencias, ¿sí? Y acá Europa aparece de nuevo como gran importadora de gas. Una consulta. ¿Sí? En lo que es producción y refinerías particularmente, Sí. ¿qué importa? ¿El origen del capital o dónde está situada la planta? Para ¿Cómo? decir si es, por ejemplo, una planta de capitales norteamericanos que esté en Argentina. ¿Qué significa? ¿Que Argentina produce o que Estados Unidos produce? No sé cómo está eso puesto, pero supongo que es lo que se produce en el país, lo que se refina en el país. Ah, Creo que ok. está contabilizado así. Bueno. ¿Vos decís por esto del origen? Claro, porque en los gráficos, a ver, lo de reservas lo entiendo porque depende de estar ubicados geográficamente, pero lo que es refinería y producción, como son capitales privados la mayoría, o una buena parte, no sé si se refiere al origen del capital o a dónde está ubicada la fábrica, ¿no? La refinería. No, no, yo creo que es donde está ubicada la refinería. Pero igualmente eso lo podemos consultar porque están los datos, así que supongo que debe estar aclarado. Si no, nosotros creo que no tendríamos nada. Claro, tal cual. Bien, si hablamos de las cuencas en nuestro país, nosotros tenemos 19 cuencas sedimentarias, pero solamente 5 están en producción. Tenemos la cuenca noroeste, que está en la parte norte, que abarca las provincias de Salta, Jujuy, una parte de Formosa, y ahí hay pozos de alta complejidad, porque las formaciones son muy duras, abrasivas, tienen altas temperaturas, presiones. ¿Hay alguien con el micrófono? Bueno, después la cuenca cuyana, en San Juan y Mendoza, con profundidades entre 3.000 y 3.500 metros, y acá hay solamente petróleo, o principalmente petróleo. La Neuquina, que es una de las más importantes de nuestro país. La del Golfo San Jorge, que es en donde se descubrió en 1907 el petróleo en nuestro país, en un pozo de 537 metros de profundidad nada más. Y ahí hay pozos también que van desde los 500 metros hasta los 3.500 metros. Y la última, que es la cuenca austral, que ocupa parte también de la plataforma continental argentina, y ahí hay pozos de bastante fácil realización. Acá es importante destacar, como en otros países, pero en el nuestro, sobre todo el marco regulatorio es muy importante, porque es lo que va a determinar las reglas del juego para que se produzca o no se produzca y se venda o no se venda. Y sobre todo, como decía, no sé quién habló recién que preguntó lo de las refinerías, pero pasa que muchas de las empresas, no solamente refinadoras, sino también las que
producen el petróleo en nuestro país son de afuera. Entonces, las reglas del juego para atraer ese tipo de inversiones, como dijimos, sale muy caro instalar toda esta infraestructura para poder producir petróleo. Bueno, todas esas reglas del juego van a ser fundamentales. Acá abajo un mapita con las reservas, con las cuencas, perdón, no convencionales. Como les decía recién, hay una ley de hidrocarburos, que es la 17319, pero hay un proyecto de una nueva ley, que creo que ya está en el Congreso y la están discutiendo, y eso es fundamental para este sector. De todas maneras, la producción, este sí es un dato nuevo, es de febrero del 2022, viene en aumento, y viene en aumento no comparado con el 2021 ni con 2020, sino con 2019, pero no solamente que viene en crecimiento la producción total, sino que también viene en crecimiento la participación de la producción del shale. Esto porque vienen a full con Vaca Muerta. Y las principales operadoras que hay en nuestro país, bueno, el 45 en petróleo lo tiene YPF, y el resto las otras operadoras. No estamos importando últimamente petróleo, como decíamos recién, hay una producción mayor a la capacidad de refinamiento, entonces lo que se hace es exportar. No pasa lo mismo con el gas. En el gas también tenemos un aumento en la producción total y un aumento muy grande en la participación del shale. Sin embargo, el gas tiene la particularidad que en la época invernal el consumo residencial quintuplica el consumo total de gas de la época de verano. Eso hace que podamos elegir dos caminos como país, ¿no? Imagínense que somos los que decidimos estas cosas. Por un lado, o tratamos de que incentivar a que se produzca la cantidad que nosotros necesitamos en invierno y cuando no lo usamos, lo exportamos, o producimos lo que necesitamos en promedio o en la época de verano e importamos cuando necesitamos más, ¿sí? Pero eso es lo que tiene el gas, es un producto que es muy estacional su consumo. Bien. Vaca Muerta. Vaca Muerta es la cuarta reserva de petróleo no convencional y la segunda de gas no convencional en el mundo. Está en la cuenca neuquina. Levantó la mano Ignacio. Sí, quería comentar algo con este tema. Se está evaluando también, al ser muchísimo más barato que el gasoil y demás, eh, un proyecto a gran escala de cambiar toda la flota de colectivos a gas. Y uno de los principales problemas es que el consumo de gas se dispararía de tal manera que no habría forma de traer tanta cantidad de gas para lo que se consumen los vehículos, los que consumen los colectivos en Argentina. De hecho, esto supondría una reducción al 20%, o sea, sería una reducción del 80% de lo que el gobierno gasta como es por el tema de mantenerle el precio barato de gasoil a las principales empresas de colectivos. Subsidios. Los subsidios, ahí no me sale la palabra. Sí. Exactamente. Sí, ahora vamos a ver un poco del tema de movilidad y hay varias alternativas, ¿no? También el gas, como dijimos, se utiliza para producir electricidad. Entonces, CAMESA, que es quien determina con qué tecnología se va a generar esa electricidad, también necesita importar gas, ¿no? Es uno de los grandes importadores de gas de nuestro país. Y ahora, como el GNL está tan caro, parece que van a importar fuel oil. O sea, eso es terrible porque ambientalmente quemar fuel oil es muchísimo peor que quemar gas.
Entonces, bueno, hay todo un tema con esto, y los subsidios también son un tema, es algo muy complicado, muy político, pero bueno, es este tipo de industria. Sí, con respecto a la movilidad, hay alternativas. El tema de la electromovilidad también es algo que se está hablando mucho, de hecho ahora lo vamos a mencionar. También para los colectivos y transporte de pasajeros, ya en Japón están usando hidrógeno, que también lo vamos a ver, lo vamos a mencionar. Pero bueno, todo depende de la oferta, de la demanda y las tecnologías y las reglamentaciones. Bueno, Vaca Muerta entonces posee 77% de gas y 23% de petróleo, y se formó por sedimentos marinos principalmente. Acá hay unos gráficos, son un poquito más viejos, comparan 2018 con 2019, pero básicamente lo que muestran es que viene en incremento, viene en aumento la producción, ¿sí? La producción acá en Vaca Muerta está creciendo mucho, y de hecho uno de los cuellos de botella que ahora se dan acá en Vaca Muerta es la infraestructura, ¿sí? Que permita seguir incrementando la producción, sobre todo el transporte. O sea, se produce el gas y no se puede derivar para otros lugares en donde se consume. Tengo el dato de que no sé cuándo, pero hubo un pico de 88 millones de metros cúbicos por día que saturaron la capacidad del transporte. O sea, nuestro transporte soporta eso desde Vaca Muerta. Y sin embargo pueden producir muchísimo más. Entonces, la industria del petróleo y el gas, vimos un poco la generación de los hidrocarburos, un poco la situación en el mundo de petróleo y gas, pero podemos decir que se divide en tres grandes sectores: el upstream, el midstream y el downstream, ¿sí? Dentro del upstream vamos a encontrar todo lo que se refiere a exploración, producción, prospección y extracción, que es la producción. En el midstream tenemos todo lo que es el transporte, ¿sí? De crudo y de gas. En nuestro país el gas, hay dos grandes empresas, que es Transporte Gas del Norte y Gas del Sur, que son las que llevan el gas hasta las distribuidoras. Las distribuidoras y refinadoras y estaciones de servicio van a pertenecer al sector del downstream, ¿sí? En donde ya aparece el refinado para convertir ese crudo en productos útiles, y la venta, la distribución, comercialización, y después el consumo por parte acá no son clientes, son consumidores. Y son monopolios naturales, y nosotros no podemos elegir qué distribuidora de gas nos va a llegar y nos va a abastecer de gas natural. Entonces por eso se lo regula a través de una ley y se lo cataloga como un servicio público. Bueno, y los hidrocarburos en general tienen dos usos alternativos. Sí, Ivana. Perdón, Romy, tengo una consulta. ¿Qué se usa como público? El, ¿Cómo se...? No llegas a entender eso, el perdón. tema de, no, el transporte y la distribución de gas son servicios públicos, ¿sí? Nosotros no hay Bien, un libre bien. comercio de eso, no podemos elegir qué distribuidora tenemos que nos llegue a nuestra casa, que nos alimente, nos abastezca de gas. Nos viene dado por la zona en la que vivimos, ¿sí? Entonces, como nosotros como consumidores no tenemos esa posibilidad de elegir, ellos no pueden hacer cualquier cosa, están regulados, están enmarcados dentro de un servicio público que está regulado por ley. Perfecto, gracias. De nada. Bien, entonces, los hidrocarburos pueden tener dos usos. Primero, como combustibles energéticos, que es el principal uso, pero también como insumos industriales de la petroquímica. Y acá lo que le llamamos es no energéticos, ¿sí? Porque no van a generar energía, sino que van a ser materia prima para otros productos.
Entonces van a seguir distintos caminos, depende qué uso se le dé. Y si empezamos a ahondar en cada uno de estos sectores que estuvimos viendo, el upstream, el midstream y el downstream, lo primero que nos encontramos es la prospección. La prospección es cuando empezamos a estudiar para saber si hay hidrocarburos ahí abajo del suelo, y lo que necesitamos es tratar de utilizar distintas tecnologías o métodos para ubicar una zona en donde sea la mejor zona para poder hacer un pozo exploratorio, ¿sí? Entonces, el objetivo de la prospección es aplicar todas las técnicas que tengamos a disposición para decir, este es el mejor lugar para hacer un pozo y realmente verificar si hay ahí o no hidrocarburos. Todas estas técnicas tienen un gran avance, pero hasta que no se hace el pozo y se verifica la existencia, no se sabe, ¿sí? Hay muchos fluidos debajo de la tierra que pueden llegar a ser confundidos con hidrocarburos. Las técnicas que vamos a usar entonces para la prospección son la geología de superficie, en donde vamos a estudiar, obviamente, buscar afloramientos, si es que los hay, o alguna estructura que nos dé algún indicio que puede llegar a pertenecer a una roca del tipo que contiene hidrocarburos. Todavía estamos en la superficie, no perforamos. La geología del subsuelo, ahí sí, es la información que obtenemos a partir de un pozo. La gravimetría, que es una técnica que lo que busca es medir si hay una diferencia de aceleración de gravedad, porque se basa en el principio de que cuando hay diferentes densidades, la velocidad de caída de un cuerpo, digamos, es diferente, entonces tiene una aceleración diferente y eso se ve con una balanza, ¿sí? Un gravímetro en realidad se utiliza, pero es básicamente una balanza. Y la magnetometría, que lo que trata de estudiar es la variación en los campos magnéticos. Y por último, lo más usado es la sísmica 2D o la sísmica 3D, que consiste en emitir vibraciones, ondas, que estas ondas van a llegar a ciertas profundidades y depende de lo que se va encontrando, la onda se va a reflejar o refractar y va a cambiar de dirección. Entonces, con distintos dispositivos se capta después la onda que regresa de vuelta y en qué momento lo hace y cómo lo hace. Entonces ahí se va reconstruyendo un perfil del subsuelo, que puede ser 2D, como es esta imagen, o puede ser 3D. Que esto nos da un conocimiento bastante preciso de lo que hay debajo del suelo. Entonces, una vez que con todas estas técnicas pudimos determinar en dónde vamos a perforar, ya pasamos a la exploración. Cuando exploramos, vamos ganando conocimiento. Acá hay distintas definiciones, después se las dejo para que ustedes las miren, pero cuando realmente sí van a... Perdón, Romy, te corto otra vez. Tengo No, una consulta. decime. ¿Tienes idea, por ejemplo, IPF, para lo que hablábamos recién de lo que es prospección? Sí, Si tenés idea, por ahí es muy específico lo que te pregunto, pero si tenés idea qué técnica se está usando en el país para definir el pozo y eso. sísmica seguro. Sísmica seguro. Hay bastante información en la página de IPF, incluso les voy a mostrar un videito sobre perforación que tienen ellos publicado, que está bueno, es muy didáctico, pero ahí deben aclarar qué cosas, qué metodologías utilizan. Hay algunas que son sí o sí, por ejemplo la geología de superficie, en donde vos tomas una muestra de lo que es la superficie. La geoquímica, no les dije, me parece lo de la geoquímica, que es estudiar también, tomar muestras y estudiar en laboratorio las distintas plantas o las distintas cosas que vos vas encontrando en la superficie que te pueden decir biológicamente o químicamente
si estuvieran en contacto o estuvieran en presencia con algún hidrocarburo. Entonces, esas cosas que son relativamente sencillas y económicas, calculo que las hacen todos. Pero el tema de la sísmica 2D seguro y 3D supongo que también. Gracias, Rami. No, de nada. Bueno, entonces a medida que vamos explorando, vamos ganando conocimiento, y una vez en que hicimos el pozo y verificamos que hay hidrocarburos, ya vamos a estar en presencia de un yacimiento, ¿sí? En el yacimiento acuérdense que ya se probó la existencia de hidrocarburos. Pero ahí no me quedo contenta, porque la exploración es ir un poco más allá de eso. Lo que yo necesito es poder determinar con la exploración y con ese pozo exploratorio que voy a hacer, lo que necesito es determinar la reserva, o sea, la cantidad. ¿Se acuerdan que definimos reserva como la cantidad de hidrocarburos que se pueden producir con estas tecnologías y rentablemente? Entonces, el objetivo de la exploración es justamente ese, determinar cuáles son las reservas. Y para eso lo que necesitamos determinar es cuánta cantidad de agua, cuánta cantidad de hidrocarburos, de qué tipo de hidrocarburos estamos hablando, y cuál va a ser calcular sobre todo el factor de recuperación. Entonces, una vez que ya tuvimos todos los mecanismos para decir, acá vamos a hacer el pozo exploratorio, hicimos el pozo exploratorio, descubrimos que ahí verificamos la existencia de hidrocarburos y pudimos cuantificar esa existencia, ahí ya se pone en marcha la producción. La producción puede ser primaria, puede ser secundaria, terciaria, y en el caso de no convencionales lo que vamos a necesitar es fractura hidráulica. Para perforar, lo que se utiliza es un trépano, que es un elemento como el de esta imagen, ahora lo vamos a ver en un video, que gira y va generando una depresión hasta llegar a la roca reservorio, en el caso de los convencionales. El pozo, a medida que se va haciendo, se va entubando con cañería de acero y se va inyectando un lodo. Este lodo, que tiene mezcla de agua y otros hidrocarburos, arenas, lo que va a hacer es, va a ir limpiando el pozo, va a ir sacando los restos de rocas que se van generando, va a ir refrigerando el trépano y va a proveer digamos, una cierta presión para que no se desmorone ese pozo. Una vez que ya está puesta toda esta cañería, que se llama tubing, lo que se va a hacer es cementar. Entonces se va a inyectar cemento, es una lechada de cemento, es bastante líquido, y por presión se va a hacer subir ese cemento en el espacio anular entre el tubo de acero y el pozo, ¿sí? Ahí ya va a quedar el pozo cementado. Ahí se puede retirar toda la parte de perforación y ya se pone otro tipo de cañería más sencilla y empieza la producción. Esto también lo que va a hacer es proteger a los acuíferos, ¿sí? Fíjense que cuando uno perfora se va encontrando con un montón de cosas y puede llegar a contaminar algún acuífero. Entonces, gracias a la cementación ya queda sellado ese pozo y tampoco va a ingresar nada al pozo, ¿sí? Tiene esa doble función. Bien, en caso de la extracción primaria, una vez que ya perforamos y llegamos hasta la roca reservorio, va a empezar a salir el gas, porque se va a expandir y va a empezar a salir, y va a empujar también al petróleo y van a salir. Entonces en la producción primaria lo que se usa es la energía propia que está ahí almacenada de los hidrocarburos. A veces también se necesita porque empieza a bajar la presión, entonces para mantener esa presión lo que se usa es bombear. Pero cuando ya no se puede seguir sacando hidrocarburos con la energía esa, lo que se hace es se recurre a una producción secundaria. Ahí lo que se necesita es un pozo inyector que va a estar cercano al primer pozo que perforamos, que es el pozo productor, y a través del pozo secundario o inyector se va a inyectar agua con algún gas para dar presión al pozo productor. Y en la
extracción terciaria, lo que se inyecta no es agua, sino que son gases, aditivos, o en algunos casos también vapor. ¿Mm? Bueno, en Argentina, entre un 20 y un 30% del petróleo original in situ se obtiene con extracción primaria más secundaria. Y ya hay estudios que afirman que se podría recuperar un 10% más con inyección de polímeros. El problema es que necesitamos tener un pozo inyector por cada pozo productor. En la cuenca neuquina, por ejemplo, tenemos un inyector cada 2 productores. En la cuenca cuyana tenemos 1 cada 3. Y en la del Golfo, 1 cada 4. O sea, hay mucho por perforar para poder sacar más de lo que se está sacando. En los no convencionales lo que se usa es la fractura hidráulica, que una vez que se llega con la perforación a la profundidad que se necesita, lo que se hace es con un punzón, orificios, y después se inyecta una mezcla de agua y arena con algunos otros aditivos químicos para generar presión y fracturar justamente la roca. Esas fracturas se van a tratar de mantener abiertas para que el hidrocarburo que está atrapado en esa roca empiece a fluir por ellas y suba. Vamos a ver un video, voy a pausar la grabación. Se los dejo igualmente, los videos ya están subidos a plataforma. Básicamente es igual, solamente que van a estar en distintas plataformas según las profundidades a las que se tengan que hacer esos pozos. Voy a apurar un poquito porque si no, no vamos a llegar. Como decíamos hoy, hay mucho movimiento en el mundo de crudo. El transporte es fundamental. Básicamente el crudo se transporta por oleoductos, que son tuberías de acero, de diámetros de hasta 40 pulgadas, desde el yacimiento hasta la refinería, ¿sí? Las refinerías, acuérdense que son los consumidores de crudo. O también puede ser a los puertos de embarque y de ahí para exportar. Estos oleoductos generalmente van enterrados, van protegidos contra la corrosión, porque ese es el principal problema que tienen. Y otra forma de transporte son los buques, ¿sí? Los buques son los barcos más grandes que existen, pueden llegar a medir hasta 350 metros de largo. Bueno, y antes, al principio, el crudo se transportaba en barriles de madera sobre los barcos, pero hoy en día ya se utiliza el casco del barco como recipiente de crudo. Y lo que tiene de particular es que este casco está dividido en distintas zonas para permitir transportar distintas calidades de crudo, distintos tipos de crudo sin que se mezclen. Respecto de los oleoductos, también pueden ser poliductos. En el caso de poliductos pueden transportar no solamente crudo, sino también los productos que se obtienen a partir del crudo en la refinería. Entonces son más versátiles. Pero no solamente la tubería es lo que forma todo el oleoducto, sino también todos los sistemas de control, de bombeo, de almacenamiento intermedio, de limpieza, como son estos dispositivos inteligentes que van por dentro de la tubería viendo a ver si hay algún poro o algo, o crudo que se ha quedado y que reduce el diámetro de transporte. Respecto del gas, también tenemos conducción a través de tubería, se llaman gasoductos. Acá la diferencia es que el gas se acondiciona en el mismo yacimiento, no va a una refinería, sino que en el yacimiento ya se acondiciona para poder transportarlo. También, no solamente son tubos, sino que hay estaciones recompresoras, porque a medida que el gas va viajando
dentro de los ductos va disminuyendo su presión por rozamiento, entonces cada cierta cantidad de kilómetros hay que volver a restituir esa presión. Y la red de distribución, si bien acá estamos hablando del transporte de gas que pertenece al midstream, ¿sí? ¿Se acuerdan que estamos en la etapa media de esta gran cadena industrial? La distribución también es un tipo de conducción de gas. Sin embargo, se hace con cañería plástica de mucho menor diámetro, que es la que nosotros en nuestras casas tenemos. Y hay otra forma, por ahí no tan conocida, de transportar gas, que se puede transportar en realidad el GNC o el GNL con este método, que se llama gasoducto virtual. Y lo que hacen es transportarlo sobre camiones en estos tanques o módulos, y una vez que llegan a algún pueblo o alguna ciudad pequeña, en donde no llega la red de gas natural, se los coloca sobre unas estructuras y desde acá se distribuye como si fuera gas natural. O sea, uno en su casa no tiene garrafa, sino que tiene el cañito de plástico de gas, pero en vez de ser abastecido a través de la distribuidora que recibe el gas de las transportadoras, directamente se recibe desde acá, ¿sí? Como un almacenamiento intermedio para poder llegar a los lugares a los que no llega la red de gas natural. Bien, y el GNL se transporta a través de buques metaneros, se llaman. El GNL, ¿se acuerdan que hablamos que es gas natural, pero que se ha enfriado hasta menos 160 grados, o sea, es una temperatura muy baja, que es la temperatura a la que se vuelve líquido? Nosotros en nuestro país no tenemos ninguna planta de licuefacción de gas natural. Hay un proyecto, leí que había una idea de empezar a desarrollar una, pero bueno, hasta que esté. Pero la importancia de poder enfriar el gas hasta esta temperatura tan extrema es que ocupa 600 veces menos en volumen de lo que ocupa el gas en estado gaseoso. Entonces esto obviamente es muy bueno para poder transportarlo, y se transporta en este tipo de buques, los buques metaneros. Un buque de estos transporta 130.000 metros cúbicos de gas licuado. Y el gran desafío de estos buques es evitar que se forme el boil of gas, que es la parte de gas que se va evaporando y se va otra vez convirtiendo a estado gaseoso. Cuando esto se da en tierra, en las plantas de licuefacción, hay lugares en donde esa parte de gas que se va evaporando se vuelve a relicuar. En los buques no tienen esa posibilidad, entonces ese gas que se evapora se pierde, en realidad lo utilizan para las calderas de los buques, pero es producto que después no tienen dentro del barco, digamos, para vender. Y una vez que este barco llega a tierra, o en este caso, como en nuestro país pasa, hay que regasificarlo, ¿sí? Entonces, ya sea en estaciones regasificadoras en tierra o en buques regasificadores, lo que se hace es calentar con intercambiadores de calor el gas hasta que vuelve a su estado gaseoso, y de ahí directamente se inyecta en la red de transporte. El GLP, como vimos, se transporta en garrafas, en cilindros o a granel en chanchas. Y como dijimos, en nuestro país, el gran cuello de botella y lo que está ocurriendo en Vaca Muerta, que no están pudiendo producir más de lo que están sacando hoy de gas, es justamente el transporte de gas, ¿sí? Entonces hay un proyecto de un tramo de gasoducto, Néstor Kirchner, que seguramente estos días han escuchado algo en las noticias, en los diarios, no sé, en la radio, no sé, en Instagram, en Twitter. Muy controversial, muy polémico, hubo denuncias, renuncias, de todo. Pero bueno, este tramo uniría en una primera etapa Neuquén con el centro de la provincia de Buenos Aires, y en una segunda etapa llegaría hasta el sur de Santa Fe.
Esto sería muy importante que se pueda llegar a concluir para poder, por un lado, reemplazar el gas importado, o por lo menos una parte, ¿sí? Obviamente incentivar la producción de gas en vaca muerta. También permitiría exportar, en caso de, en la época de verano, o en caso de que se produzca más de lo que se consume en invierno. También posibilitaría, y esto es importante por lo que vamos a ver ahora, el desarrollo de la actividad petroquímica. Bueno, y para ver un poco de procesos, como dijimos, el crudo no sirve para nada por sí mismo, sino que tiene como destino obligado la refinería. En la refinería lo que se hace primero es recibir el crudo. Hay una gran cantidad de almacenamiento de distintos tipos de crudo. Las refinerías pueden ser muy simples o muy complejas, y en general se diseñan para poder tratar una variedad más o menos amplia de calidades de crudo, porque el crudo nunca va a ser igual. Entonces, primero se almacena y se trata de hacer una mezcla, digamos, que sirva para los productos que yo voy a querer obtener en ese momento, en mi proceso. Una vez que ya tengo la mezcla de crudo adecuada, lo primero que se hace es el proceso de destilación. El crudo se calienta en un horno hasta 375 grados y entra por la parte baja de la columna, y ahí es donde empiezan las distintas fracciones a separarse, ¿sí? Las fracciones más livianas van a empezar a subir, evaporadas, y se van a chocar con los platos que van a estar fríos dentro de la torre, y van a decantar en las distintas fracciones, ¿sí? Esta es una destilación a presión atmosférica. Después van a haber procesos de craqueo térmico y catalítico, en donde hay un cambio molecular, ¿sí? Ahí se utiliza presión ya, y se utiliza temperatura, se utiliza un catalizador, y en algunas refinerías también se da el proceso de reformado, en donde se modifica la estructura, por ejemplo, para mejorar el octanaje en las naftas. Y acá en este proceso particularmente lo que se produce es hidrógeno, que después va a ser muy valioso para el proceso de hidrogenación, que lo que busca es eliminar el azufre. El azufre es el gran enemigo de las refinerías, porque es un contaminante que aparte va a destruir el equipamiento. Entonces se separa, y al final lo que quedan, digamos, son los hidrocarburos más pesados, que se tratan de exprimir al máximo, porque el objetivo principal de la refinería es tratar de producir la mayor cantidad de naftas o combustibles livianos, ¿sí? Los combustibles más pesados, los asfaltos, el coque, no tienen tanto valor agregado, no se comercializan tan bien, entonces es lo que menos van a tratar de producir, ¿sí? Estos son algunos de los productos que se pueden obtener en una refinería: fuel oil, querosén, grasas, aceites lubricantes, gasoil, coque, como dijimos recién, asfaltos. Esta es una imagen satelital de la refinería de Dock Sud, y fíjense la importancia del almacenamiento, ¿no? El 50% de la superficie de una refinería son tanques. En el mundo existe entre 7.000 y 8.000 millones de barriles de petróleo de inventario. Esta cantidad de crudo esperando es lo que va a dar la flexibilidad de operación a las refinerías. Aparte, como vimos en el esquema anterior de una refinería, fíjense que si vamos a poner números concretos, yo tengo 10 toneladas de crudo, de esas 10 toneladas el 25% va a ser nafta, que es
el producto que yo necesito, ¿no? Pero sin embargo voy a tener 10% de fuel oil, 5% de asfalto, 3% de coque que no lo necesito. Entonces, no solamente voy a tener que almacenar crudo para poder hacer las mezclas necesarias para poder producir lo que necesito producir, sino que voy a tener que almacenar los productos que obtuve de ese procesamiento y que no voy a vender tanto o no voy a vender por ahora. Entonces, el almacenamiento juega un papel fundamental en este proceso de refinado. También hay ciertos almacenamientos intermedios, pero tratan de evitarse porque, como la mayoría de los procesos de las refinerías son con temperaturas elevadas, si yo almaceno entre proceso y proceso, eso se me va a enfriar y después voy a necesitar más energía para volver a calentar. Entonces, si bien a veces son necesarios, se tratan de evitar. Entonces, la gestión de este inventario en la refinería va a ser muy complicada. Imagínense los costos de inventario, ¿no? Bueno, y otro gran almacenamiento de productos obtenidos de la refinería van a ir a parar a las terminales de distribución, que son las que después van a alimentar a las estaciones de servicio. Por lo general no vamos directamente desde la refinería a la estación de servicio, sino que en el medio tenemos estas terminales de distribución. Y si vemos un layout de una refinería, vemos que la producción es continua las 24 horas del día, los 365 días del año, ¿sí? Entonces estamos en presencia de un layout por producto. Si bien, como dijimos recién, puede haber algún almacenamiento intermedio, pero bueno, es un proceso totalmente continuo y secuencial. Vamos a saltearnos el videíto, porque no vamos a llegar, pero se los dejo en la plataforma. Y vamos a ver un poco la situación argentina de refinación. Básicamente está en manos de 4 grandes. YPF, que es la que mayor porcentaje de capacidad tiene de refinación. Action, Raízen, que es la que compró Shell, y Trafigura. Y el resto son pymes, ¿sí? Con refinerías muy simples. Lo que tienen las refinerías simples es básicamente la destilación atmosférica. Y acá hay un gráfico, no sé si se ve demasiado, pero bueno, en ese gráfico lo que se intenta mostrar es que a medida que se va avanzando en la tecnología y que las unidades de conversión se van complejizando, es posible producir menos fuel oil, que es la porción naranja, y aumentar la proporción de gasoil y naftas. El gasoil es el azul y las naftas son verde y rojo. Entonces esta es la tendencia, ¿no? Esto es lo que les decía, las refinerías tratan de obtener productos con mayor valor agregado que se comercializan mejor y que les dan mayor rentabilidad. Bien, y en el mapa este se muestran las 22 refinerías de petróleo que hay en el país, y 9 se ubican cerca de los yacimientos, pero el resto se ubica cerca de los centros de consumo, ¿sí? Entonces la mayor parte del crudo es procesado fuera del área de producción. Hay 2 empresas que están integradas, o sea que van a refinar su propio crudo, que son Action Pan American y YPF Repsol. Todo el resto de las refinerías compran crudo, y ahí es donde aparece el tema de el precio y el equilibrio entre oferta y demanda. El IAPG es el Instituto Argentino de Petróleo y Gas, en donde publica mucha info, estadísticas, y pueden consultar. También hay una parte en donde muestra las refinerías y qué tipo de procesos se lleva a cabo en cada una en nuestro país, y ahí les da una idea de cuál es más compleja y más completa y cuáles son más simples. Bueno, y después tenemos a las petroquímicas, que son aquellas industrias que van a aprovechar a los hidrocarburos en su forma no energética.
que se acuerdan que dijimos que es la menor proporción, la mayor proporción se usa para obtener energía, pero hay una pequeña parte que se utiliza como no energéticos, que es justamente para producir productos petroquímicos que no van a generar ni frío, ni calor, ni trabajo, ni luz, ¿no? Van a generar productos. Y están atados, la industria petroquímica está muy conectada con la industria del plástico, ¿sí? Y la industria del plástico saben que viene en aumento, y que los principales consumidores son las grandes potencias, China, Estados Unidos. Bueno, y Brasil, por ejemplo, dentro de lo que es el Mercosur, tiene un tamaño de mercado de 4 veces el de Argentina, como para que se den una idea. Y las principales cadenas que ocurren en esta industria petroquímica son la del metano, o sea, a partir del gas, la del etano, que se transforma en etileno por craqueo térmico en la refinería, la de las naftas, que se transforman en propileno por craqueo térmico y en aromáticos por reformado catalítico, ¿sí? Entonces esas son las principales cadenas que vamos a tener en esta industria petroquímica. A partir de ahí, con una infinidad de procesos químicos, se van a ir obteniendo todos los productos finales de las industrias que tienen como materia prima productos petroquímicos, ¿sí? Como son la industria del plástico, fertilizantes, detergentes, herbicidas, pinturas, adhesivos, cauchos, incluso hasta fármacos. Es enorme el mundo que desencadena esta industria. Esto también lo vamos a saltar. Bueno, no, a ver cómo venimos de tiempo. Lo vemos. Petrochemistry is at the core of many of the things that make up our lives. Bien. En nuestro país, la industria petroquímica ha sido pujante, un sector pujante en los últimos 40 años. Sin embargo, hay como un estancamiento en la producción, ¿sí? La exportación es menor a la importación, o sea, bueno, obviamente un déficit en la balanza comercial, y es un tipo de industrias que es de capital intensivo, de economías a escala, hay grandes barreras a la entrada y una gran concentración que hace que esté en manos de empresas multinacionales extranjeras. Y el problema es que este tipo de industria requiere, por un lado, energía eléctrica y térmica para su funcionamiento, y por el otro lado, que justamente la materia prima que utiliza tiene este problema de la estacionalidad, ¿sí? ¿Se acuerdan lo que dijimos del gas? Aumenta 5 veces el consumo en invierno, entonces hace que la petroquímica se quede sin su materia prima principal, que es el metano. Bueno, y como dijimos al principio, no podemos hablar de productos o de industrias sin hablar de sostenibilidad. Y acá aparecen un montón de conceptos, esto da para rato, pero acá vamos a tratar de mencionar rápidamente los que a mí me parecen más importantes y que tienen que ver con alternativas de los hidrocarburos. La bioenergía es conceptualmente la energía que podemos generar, pero a partir de combustibles que son biomásicos. La biomasa es toda la materia orgánica que es de origen biológico, ya sea de cultivos energéticos, de biomasa residual o de excedentes agrícolas. Los cultivos energéticos son los que se plantan con ese fin, ¿sí? Ser después cosechados para generar energía. La biomasa residual es la que no se utiliza en el aprovechamiento forestal o en las actividades agrícolas, lo que sobra.
y los excedentes agrícolas son los que no se usan para la alimentación, ¿sí? O con fines industriales. Esta biomasa se combustiona para poder obtener energía en forma directa o se procesa a partir de distintos procesos como físicos, bioquímicos y termoquímicos, ¿sí? Y se obtienen productos como el biodiesel, el bioetanol, el biogás. Y el tema de la sustentabilidad, podemos decir, ¿quemar leña es sustentable? Bueno, si vemos el uso de los biocombustibles, podemos decir que es un ciclo cerrado de carbono, porque parte del dióxido de carbono que es enviado a la atmósfera cuando nosotros lo quemamos, si estudiamos el ciclo de vida completo, fue absorbido por ese vegetal que fue creciendo desde que lo sembramos hasta que lo cosechamos. Entonces, el uso de la biomasa reduce las emisiones de dióxido de carbono. Y si hablamos de biocombustibles, la producción de biocombustibles en el mundo coincide más o menos con el consumo, quiere decir que esto no es como el crudo, que hay un intercambio internacional grande, se produce donde se consume, y principalmente es el bioetanol y el biodiesel, ¿sí? El biodiesel se puede usar o puro o mezclado con el gasoil, en cualquier proporción, ¿sí? Para los motores de diésel. Y el bioetanol se puede utilizar también puro o mezclado con las naftas. Para producir el biodiesel, lo que se utilizan son o aceites vegetales o grasas animales, en Argentina lo que usamos es el aceite de soja, que tienen triglicéridos. Estos se someten a una reacción de transesterificación en presencia de un alcohol, que lo que se usa es el metanol, para obtener, por un lado, el biodiesel y también como subproducto obtenemos la glicerina. Y para producir el bioetanol, lo que se utilizan son cereales, en Argentina usamos caña de azúcar y maíz, que lo que se va a hacer es fermentar y destilar, ¿sí? Hay dos videos que los vamos a pasar de largo. Bien, y también esto va a depender de la reglamentación de cada país. Nosotros en nuestra normativa teníamos hasta hace poquito un corte obligatorio de biodiesel del 10%, y la nueva ley que salió el año pasado, lo que les contaba a los chicos es que estaba el proyecto de ley y que había una puja porque un sector más pro ambiente quería aumentar estos cortes y desde el otro lado se querían disminuir. ¿Qué fue lo que pasó? Bajó al 5% el corte obligatorio de biodiesel. Esto obviamente desincentiva la producción, ¿sí? En nuestro país, como dijimos, se produce a partir de la soja, hay capacidad instalada, hay 35 plantas de biodiesel, y como dijimos es un combustible que obviamente contribuye al ahorro de emisiones. En el caso del bioetanol, lo que se hizo fue mantener el corte obligatorio, que era de 12, y ahora sigue siendo de 12. Establece 6% para el corte con caña y 6% con maíz. Y bueno, nada, es un tema porque esto es lo que les contaba a los chicos el año pasado, el proyecto de ley pretendía, por parte de la Liga Bioenergética, pretendía que el 15% fuera el corte de biodiesel y el 15% de bioetanol el primer año, y con el correr de los años se fuera aumentando a un 20 y un 27, y lo que estableció la nueva ley fue un 5 de biodiesel y un 12 de bioetanol, esto hasta 2030, con prórroga de 5 años más, o sea, nos espera para rato este corte, ¿sí? Encima, la ley, sí, Andrés. Sí, en este tema hay un conflicto interesante
entre lo que es cuánta tierra se destina a producción de o sea, de estos aceites y cuánto a alimentos. Y por eso es que se le pone un límite a este corte. Sí. Sí. En realidad, en nuestro país particularmente, la tierra alcanza para todo. Pero bueno, es verdad que esa es, no sé si la excusa, pero la discusión de fondo. Sin embargo, el tema de bajar el corte también, si antes se podía tener un 10% y se baja a un 5%, lo que va a suceder es que va a haber plantas que producían esto que ya no van a tener un mercado a quien vendérselo. Hay otro detalle también con el tema de los biocombustibles que se da más en el gasoil, que es que el bioetanol se degrada bastante rápido y empieza a suceder que cuando vos tenés un vehículo parado por mucho tiempo, el bioetanol se degrada, genera, digamos, como que aumenta mucho su viscosidad y termina trabando las bombas inyectoras electrónicas nuevas. Por eso generalmente lo que es la industria automotriz, más sobre todo donde trabajo, que pasa que hay vehículos que quedan mucho tiempo parados, o sea, mucho tiempo, digamos, más de 4 meses, a esas empresas se les permite comprar un diésel que es, digamos, puro, por así decirlo, bajo una cierta licencia y demás, es diésel Sin sin este biodiesel, sin el porcentaje de corte. biodiesel por este mismo problema que estoy comentando. Sí. No sé, eso lo desconozco, pero sí, puede ser. Bueno, en nuestro país, de todas maneras, hay un potencial de biomasa muy grande. Y otra cosa que por ahí incentiva o trata sobre estos temas es el tema de el uso de biocombustibles para generación de energía eléctrica. En nuestro país saben que está en todo el tema de los proyectos Renovar, porque hay una ley en donde establece que las fuentes renovables tienen que ir contribuyendo cada vez más en nuestra matriz de energía eléctrica. Había algunos valores establecidos que no se cumplieron, decía que el 8% del consumo de energía eléctrica argentina tenía que ser por fuentes renovables al 2017 y un 20% al 2025, como vimos en la matriz eléctrica, en 2019 fue del 6% en la participación de renovables, no alcanzamos. Pero bueno, sin embargo, estos proyectos están. Obviamente, eólica y solar son las fuentes los proyectos que más se dieron, que más se adjudicaron, pero bueno, en tercer lugar está la biomasa y el biogás, ¿sí? Como fuentes para generar energía eléctrica a partir de estos combustibles. Y hay una situación particular con el biometano. El biometano es un biocombustible, solamente que gaseoso, y se obtiene a partir del biogás. El biogás es el gas que se obtiene en procesos de digestión anaeróbica de la materia orgánica y es la única energía renovable que puede usarse para generación de energía eléctrica, pero también como energía térmica, ¿sí? Y el biogás es básicamente el biometano depurado. Pero el biometano tiene las características de calidad iguales a las del gas natural. O sea, se puede tranquilamente mezclar con gas natural e inyectar a la misma red porque es exactamente lo mismo, ¿sí? Es principalmente metano. En Argentina hay plantas de biogás para generación de electricidad, pocas, pero lo que no hacemos todavía es inyectar biometano en la red de gas natural. Tiene que ver con cuestiones por ahí económicas y también con el tema de el impuesto que tenemos al carbono. Saben que hay un impuesto que pagan ciertos combustibles de acuerdo a las emisiones que generan su combustión.
Sin embargo, por ejemplo, el gas natural no es incluido ahí, porque dentro de los combustibles es uno de los más limpios, como dijimos, sin embargo, obviamente, emisiones genera, pero bueno, entonces el biometano como que no tiene mucha chance de competir. Pero Biomasa hizo un estudio de cuencas bastante interesante, está también colgado el link por si lo quieren chusmear, y identificaron 15 cuencas, en donde 5 eran de feedlots, 5 de establecimientos porcinos y 5 tambos. Y algunas conclusiones a las que llegaron es que hay un potencial para generar biogás a partir de estos 3 tipos de producciones, pero hay muchas falencias técnicas, ya sea en la construcción, en los materiales, en la seguridad, en la operación de esas instalaciones, y además hay mucha falta de formación de la gente, ¿sí? Con el riesgo obviamente que esto trae para la salud y también para el ambiente. Así que bueno, es importante señalar que en todas estas tecnologías está bueno incluir el concepto de externalidad, que por ahí son algunos costos o beneficios que no están en el precio, pero que estaría bueno cuantificarlos en moneda, ¿sí? Porque son beneficios por ahí al ambiente, beneficios a las personas, beneficios a otras cuestiones que si se cuantificarían podrían compararse de una forma un poco más lógica todas estas tecnologías limpias. Y después aparece el concepto de biorefinería, ¿no? Que es en donde se procesa la biomasa para obtener productos. Hay de primera generación, en donde se producen básicamente los biocombustibles, de segunda generación, en donde se puede producir lignocelulosa, y de tercera generación, que todavía están en fase de desarrollo, pero bueno, la idea es que se puedan aprovechar en estas plantas cualquier tipo de biomasa para producir bioproductos, ¿sí? Incluso biopolímeros, plásticos, agroquímicos, todos a partir de biomasa. Y lógicamente esto no está asociado solamente con el uso de una materia prima amigable con el ambiente, sino que va de la mano con la autosustentabilidad energética, ¿sí? Para justamente reducir al máximo el impacto. Ahí les dejo los links de las 2 plantas más grandes de biocombustibles de nuestro país. Y por el otro lado tenemos el hidrógeno, que el hidrógeno, bueno, es un gas que no se encuentra libre en la naturaleza, entonces no es una fuente de energía primaria, es un elemento abundante pero que está asociado. Entonces necesitamos un proceso para poder obtenerlo. Sin embargo, es un vector energético porque almacena energía, ¿sí? Y además de ser limpio, genera el triple de energía que otros tipos de combustibles, como por ejemplo la nafta. El hidrógeno, hay algunos métodos para producirlo, son los que están subrayados, son los que se están utilizando, todos los otros están en fase de investigación, y se utilizan directamente para combustionar o en celdas de combustible, que es lo que usan los autos Fuel Cell Electric Vehicle, que son los que se denominan con la FCEV. ¿Cuál es el principio de funcionamiento? Bueno, las celdas estas generan energía electroquímica. El hidrógeno va a venir de uno o varios tanques que están adentro del vehículo. El hidrógeno se va a poder cargar en estaciones de hidrógeno, y por otro lado vamos a tener el oxígeno que se capta del aire. Y en presencia de un electrolito, el hidrógeno va a ceder electrones y va a generar una corriente eléctrica. Además, lo que se produce por esta reacción es calor y agua.
que surge de la unión del hidrógeno con el oxígeno, que es lo que va a salir por el caño de escape. Esta energía eléctrica va a poder directamente viajar hacia el motor o almacenarse en una batería, que va a ser una batería mucho más chiquita que la de los autos eléctricos totalmente, porque esa batería es como que va a servir para, digamos, para volver a impulsar el motor, pero no va, acá la electricidad se está generando todo el tiempo, ¿sí? Esa es la diferencia con los autos eléctricos totalmente. Bueno, hay como dato de interés, el Energy Observer es, nada, les dejo el link porque no llegamos a ver todo, pero es... Creo que BMW ya desarrolló autos con este tipo de motores. Sí, tenía acá eso, ahí. No sé por qué se me Ahí pasó está. sin... estos son los autos que existen con este tipo de tecnologías. Están buenísimos, pero necesitan del hidrógeno, y el hidrógeno hay que producirlo. Y el problema del hidrógeno, como ahora vamos a ver al final... Muy volátil. Sí, es que hoy en día deja un balance neto negativo. O sea, gastamos más energía para producirlo que la energía que después te aporta. Entonces no tiene sentido así. Eso es por la tecnología de producción. Cuando la tecnología de producción mejore, ahí sí va a ser coherente producirlo. Bien, les estaba mostrando esto, que es un desalinizador de ósmosis inversa, convierte el agua de mar, digamos, en agua para aprovechar sin sal, y bueno, tiene todo un proceso bastante complejo, después mírenlo porque está bueno, pero se autoabastece de energía, ¿sí? Y hace no sé cuánto tiempo que está andando y nadando, viajando por el mar, y también tiene algo de hidrógeno. Se produce ahí mismo el hidrógeno, o sea, se obtiene el hidrógeno ahí mismo, y después ese hidrógeno se usa en una pila de combustible. Tiene algunos aerogeneradores, paneles solares, bueno, está bueno. En Argentina nosotros tenemos una ley de hidrógeno que en realidad nunca se reglamentó, o sea, nunca se aplicó, que era una ley para fomentar su uso. Y lo único que hoy hay es una planta experimental en Pico Truncado, que funciona desde 2008 produciendo el hidrógeno. Y esta planta obtiene la energía eléctrica a partir de 4 turbinas eólicas y la usa para el proceso de electrólisis, que es el que hace que se rompan por medio de la electricidad esas moléculas de agua, y desde ahí se obtiene el hidrógeno puro, que se separa del oxígeno. El oxígeno se aprovecha para fines medicinales, y el hidrógeno, que se separó del oxígeno, se comprime hasta 200 bares y se almacena. Y así es como después se cargaría, ¿no?, en los vehículos, comprimido. Bueno, esta ley, si bien nunca se reglamentó, para completarla, en 2021 caducó, porque tenía años, 15 años creo, bueno, y caducó. Entonces ahora en marzo del 21 se presentó en el Congreso un nuevo proyecto de ley para poder actualizarlo. En Japón, bueno, ya esto está bastante desarrollado, todos los vehículos de transporte de pasajeros utilizan esta tecnología. Pero por el otro lado, para el transporte tenemos la electromovilidad, que como reemplazo de los combustibles fósiles en el transporte es, digamos, una opción bastante viable. Y en nuestro país, en abril, hace 2 meses, se aprobó el etiquetado de vehículos. Vieron que está el etiquetado de eficiencia para los electrodomésticos, bueno, se aprobó también el etiquetado para vehículos. Y esto lo que incentiva es
a que los vehículos sean cada vez más eficientes en su uso de combustible y que liberen menor cantidad de emisiones, o sea que los combustibles que quemen sean más limpios. Entonces, a partir del 2041, ya en teoría, según lo que dice esta ley, no se podrían vender más vehículos 0 kilómetros de combustión interna, ¿sí? Esto es para ir reemplazando de a poco el parque automotor. No solamente, obviamente, se tiene que reemplazar el parque automotor, sino todas las estaciones de carga. Pero bueno, hay que tener en cuenta que cuando uno analiza un vehículo y la eficiencia de un vehículo, no solamente tenemos que mirar qué pasa desde el tanque a la rueda, sino que esa es una parte de la eficiencia, también tenemos que ver qué pasa desde el pozo al tanque. Pozo por llamarle energía primaria hasta el tanque, ¿sí? Ahí sí estamos analizando el ciclo de vida completo del uso de energía, no solamente lo que pasa desde que cargamos el combustible hasta que lo usamos y el rendimiento propio del auto. Y acá hay un estudio que está bueno. Ese cálculo de eficiencia se llama wheel to wheel, o no sé, porque inglés no es lo mío, pero bueno, justamente significa del pozo a la rueda, ¿sí? Y en el gráfico lo que se compara es un vehículo naftero con uno de GNC, que es el naranja, uno eléctrico con generación en ciclo combinado con gas natural, que es lo que más se utiliza en nuestro país para generar electricidad, con uno eléctrico con generación en central fotovoltaica, que es este amarillo, y con uno eléctrico pero con generación distribuida, ¿sí? Fíjense cómo va aumentando la eficiencia a medida que nos vamos moviendo para este lado. En el caso de generación distribuida, que un poco hablaban los chicos cuando explicaban lo de los paneles solares, en nuestro país solamente en Santa Fe está regulado esto, y es básicamente, genero la electricidad con mi panel solar o con mi aerogenerador, y lo que no uso lo vendo o lo inyecto a la red, ¿sí? Para esto se requiere primero regulación, porque uno no puede inyectar en cualquier momento, de cualquier forma, energía eléctrica a la red, porque generaría una desestabilización enorme. Por otro lado, también el precio al que yo voy a vender, la energía que a mí me está sobrando. Pero por el otro lado, se tiene que desarrollar paralelamente a que cada uno genere su propia energía, todo un sistema de redes inteligentes, ¿sí? Eso es lo que se necesita para que se dé la generación distribuida. Esto viene en camino, va a llegar, en algunos países ya recontra está. Pero bueno, volviendo a los vehículos eléctricos, a medida que yo voy generando esa electricidad con fuentes más limpias, la eficiencia va aumentando. Y obviamente van disminuyendo las emisiones. Entonces acá es donde por ahí el vehículo eléctrico, aún más esa electricidad generada con fuentes renovables, le gana al vehículo del hidrógeno. También, como decíamos antes, porque la producción de hidrógeno hoy arroja un balance negativo. Entonces, el tema de vehículos eléctricos con baterías está incentivándose en nuestro país. También el tema de los vehículos híbridos que complementen con gas natural es una buena opción. Y para los transportes de pasajeros, ya sea colectivos, trenes, bueno, ahí sí tendrían que sí o sí ser eléctricos, o en ese caso, sobre todo para carga pesada, los camiones, podría llegar a ser potable el uso del hidrógeno. Sobre todo también porque de la mano de los vehículos tiene que darse el tema de las estaciones. Entonces, armar estaciones de hidrógeno distribuidas por todas las rutas que existen en nuestro país, por ahí va a llevar un poco más de tiempo y no es tan eficiente o rentable, pero sí para aquellos transportes de cargas que tengan rutas fijas, es un poco más sencillo a generar la infraestructura que necesitan.
Bueno, y ya con esto terminamos. ¿Hacia dónde vamos después de todo esto que hablamos de hidrocarburos y de energías alternativas? Esto es en el mundo, son proyecciones a 2050, y hay 3 escenarios. El RAPID, que asume que va a haber ciertas medidas políticas para que se reduzcan el 70% de emisiones en 2050, y que se va a aumentar la temperatura solamente 2 grados para el 2100. El Net Zero asume las mismas medidas políticas que RAPID, pero además piensa, o sea, son supuestos iniciales para después hacer las proyecciones, ¿no? Lo que les estoy contando. También piensa que la sociedad misma va a ser la que va a tener comportamientos diferentes, y que entonces las emisiones se van a llegar a reducir hasta un 95%, y el BAU, que es el tendencial, o sea, es prever que en el 2050 se va a seguir la misma evolución que los años anteriores. Entonces, acá en el tendencial, lo que se supone es que solamente se van a reducir un 10% para el 2050 las emisiones. Sin embargo, los 3 escenarios sostienen que la demanda de energía va a crecer, que el sector industrial va a seguir siendo un gran consumidor, el mayor consumidor, y esto que está señalado, que es lo más importante y que lo que compete a nuestro tema, el consumo de petróleo y carbón va a disminuir en los 3 escenarios, y en el caso del petróleo la caída va a ser ellos proyectan que va a ser entre el 10 y el 78%, y el carbón va a ser todavía menor. También prevén un aumento de energías renovables, ¿sí? Y en Argentina, las proyecciones, las últimas que hay, son a 2040. En nuestro país lo que se hace son escenarios energéticos, se llama, es un ejercicio que se hace desde el 2012, está disponible también el informe, es muy interesante. Y básicamente, bueno, participan organismos diferentes. Acá todos estos son los distintos escenaristas, se les llaman, que son los que estudian y pronostican lo que va a pasar en 2040. Siempre tenemos primero el año base, después el escenario base o tendencial, y después los escenaristas. Y acá, para rescatar nada más, la demanda a final la demanda de energía va a estar, digamos, lo que va a haber es un incremento de la electricidad, ¿sí? Lo que se prevé es que aumente, en casi todos los escenarios coinciden, en que va a aumentar la participación de la electricidad. Todos asumen que va a haber entre un doble y un triple de capacidad de potencia instalada, porque va a haber un aumento en el consumo. La producción de petróleo en algunos casos la prevén en aumento y en otros casos prevén un descenso. Y en el gas natural lo mismo. Lo que sí están todos más de acuerdo en que lo nuevo de producción va a ser de no convencional, ¿sí? Es un poco lo que está pasando. Y acá es donde llama la atención la mayoría, ¿sí?, de los escenaristas respecto de los cortes de bioetanol y biodiesel, suponían que iban a ir incrementándose a 2040. ¿Sí? Entonces, como coincidencia de los escenaristas, se necesita duplicar o triplicar la potencia instalada, porque va a aumentar la demanda de energía eléctrica, va a haber un crecimiento de renovables, no se considera la generación a base de carbón mineral, se descarta directamente, y se necesita ampliar la red de transporte de alta tensión. Y también todos coinciden en que si bien va a aumentar el consumo, va a haber medidas para gestionar la demanda
y para la eficiencia energética, para que no aumente tanto como venimos con la tendencia, ¿sí? Entonces que esos ahorros por eficiencia van a ser entre un 10 y un 27%. O sea que si estas medidas no se llevan a cabo, se espera que sea entre un 10 a un 27% mayor todavía el consumo de lo que esperan. Sin embargo, hay algunas divergencias. Por ejemplo, la generación nuclear es algo que es controversial. O sea, algunos piensan que va a aumentar la participación, otros directamente dicen que por la obsolescencia de las centrales se van a tener que retirar y que no va a haber centrales nuevas. También con el petróleo y el gas no convencional, algunos sí piensan que va a haber un boom y va a haber un crecimiento, y otros piensan que por cuestiones ambientales o por bajos niveles de inversión no se va a desarrollar como otros piensan. También la ampliación de la capacidad de refinación, que va a estar ligada al desarrollo o no de los no convencionales, o sea, los escenaristas que prevén que el no convencional va a aumentar, también prevén que va a aumentar la capacidad de refinación. También hay divergencia respecto del retiro de la potencia por la antigüedad o por la eficiencia. Esto sobre todo porque todavía se genera energía eléctrica a partir del fuel, que bueno, eso ya es totalmente obsoleto. Sin embargo, quedan centrales de ese tipo. Y lo que hablábamos hoy de generación distribuida y almacenamiento, ¿sí? Es un desafío. Bueno, ya casi sin voz y pasadas 5 minutos, pero bueno, llegamos a terminar. No sé si tienen dudas o quieren comentar algo, sumar algo. Por ahora todo más que claro. Bueno, Sí, la verdad que todo claro. bueno, quedaron re poquitos. Última clase. Bueno, chicos, nada. Que tengan un buen fin de semana. Aprovechen a leer, aprovechen a estudiar. Cualquier cosa saben que estamos, nos escriben, consultan por la plataforma lo que necesiten. Vamos a estar subiendo los videos, el video de esta clase. No dejé de grabar.